Vayamos a Amós capítulo 1, versículos 1 y 2. Comenzamos nuestro recorrido por este libro del profeta Amós, uno de los profetas menores. Dimos una corta introducción al libro para que nos ambientáramos en la época del profeta, en los días del profeta. Y también estuvimos hablando de quién era el profeta. Vamos a seguir considerando estos dos primeros versículos que proveen toda la información necesaria para que nuestro corazón se disponga a escuchar el mensaje tan penetrante y tan fuerte que el profeta tiene para nosotros hoy. Dice así Amós capítulo 1, versículos 1 y 2. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enluzarán y se secará la cumbre del Carmelo. Aquí tenemos la introducción al libro. Tenemos la presentación del autor, que es el profeta Amós. Estuvimos hablando de él hace 15 días. Y también este texto nos presenta el carácter de su obra, el carácter de su profecía. Y es lo que vamos a empezar a considerar en esta mañana. Cuando él dice las palabras de Amós, luego viene la descripción de él, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel. Nos queremos centrar en esa expresión específicamente, las palabras de Amós que profetizó acerca de Israel. Estas son palabras cortas, pero muy importantes porque nos ayudan a entender el carácter del oficio profético de Amós, particularmente, pero también de todos los profetas. Además, nos provee un entendimiento del carácter de la obra escrita que nos dejó el pastor de Tecoa, su intención al recopilar todos estos discursos y dejárnoslos a nosotros en un solo libro. Amós comienza mencionando las palabras que ha dejado por escrito y luego nos dice que esas palabras provienen de visiones que tuvo con respecto a Israel. Ese es el orden actual, ahora en el que tenemos el libro, palabras que recopilan visiones, pero el orden natural fue inverso. Cuando pensamos en cómo se dio el proceso en el caso del profeta hacia el pueblo para finalmente tener el libro, entonces, ¿cómo fue lo que sucedió? Amós primero recibió visiones acerca de Israel, luego las proclamó oralmente al pueblo, las explicó al pueblo a través de discursos y finalmente nos las dejó por escrito. Entonces, para un mejor entendimiento de la labor profética de Amós, vamos a considerar el texto en ese orden que acabo de describir. Primero, el carácter profético de Amós. Él recibe visiones que luego se convierten en discursos que pronuncia oralmente a la nación de Israel, y eso entonces produce una obra escrita que tiene dos características. Son discursos orales que se convierten en palabras escritas, se convierten en un libro, y palabras escritas que tienen que ver con Israel. Nosotros estamos en la época del relativismo, pero el relativismo extremo y absurdo, ¿no? En la época del relativismo, muchas voces pelean por ser escuchadas, pero ninguna voz es definitiva. ¿Sí lo han notado? ¿Cuántas voces hay por ahí? Todas quieren ser escuchadas, pero cuando usted escucha una voz, no hay una voz que diga, esta es la verdad. No, esta es una de muchas verdades. Esta puede ser una de las maneras de entender. Así que, aunque muchas voces pelean por ser escuchadas, al final nos dejan en un vacío existencial completo. En un vacío de entendimiento, en un vacío de verdad. ¿Qué es verdad entonces? No lo sabemos. Escuchen a cualquiera, escucha a todo el mundo, pero finalmente no podemos llegar a la verdad. Cuando nosotros leemos los libros de los profetas y leemos esto, las palabras de Amós que él vio en visiones acerca de Israel, debemos entender algo. Hay una palabra final y autoritativa para el ser humano. Hay una sola verdad y esa verdad es la palabra de Dios.
revelada de muchas maneras en otros tiempos, pero finalmente dada a la iglesia para todos los tiempos en Jesucristo y en la palabra escrita. No estamos entonces en un caos de voces. No estamos entonces en un sinsentido de no saber qué es la verdad, porque Dios se ha revelado, Dios ha hablado. Y esa es una de las maravillas increíbles que la Biblia nos revela acerca de Dios. Nuestro Dios es un Dios que habla. Por lo tanto, es un Dios que se comunica, se revela al ser humano. Y el instrumento por excelencia de esa comunicación, ¿saben cuál es? El profeta. El profeta. En palabras de Agustín de Hipona, Dios nos habla a través de hombres porque hablándonos así nos busca. Es más fácil que nos hable a través de hombres que nos hable directamente. Aunque alguno dice, si Dios me hablara. No, si Dios le habla, le pasa lo de Job. Entonces Dios condesciende a nuestra realidad y nos habla de la manera más clara en la que puede hacerlo, a través de hombres. Pero esos hombres llamados profetas hablaban las palabras de Dios. El hombre es capaz de comunicar el mensaje divino, pero también de recibirlo, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios no se reveló a los animales. Usó alguna vez una burra para hablar, pero no es lo típico. Los animales no hablan, no comunican su pensamiento, no construyen sociedades. Y los animales no pueden recibir conocimiento. Reciben órdenes, pero no reciben conocimiento. ¿Por qué el hombre sí? Porque el hombre sí está capacitado para comunicar las verdades divinas, pero también para recibirlo. Porque Dios nos dotó con su imagen y semejanza. Nuestro Dios habla, nosotros hablamos. Los métodos a través de los cuales Dios ha hablado han cambiado a lo largo de la historia bíblica, la historia de redención. Pero el instrumento no. Dios habló en el pasado por medio de profetas. Luego habló por medio de su Hijo hecho hombre. Y ahora habla por medio de predicadores. ¿Notan? El medio por excelencia, ¿cuál ha sido siempre? Hombres hablando a hombres. Por supuesto, el profeta hablaba en lugar de Dios. Jesucristo era Dios mismo hablando. El predicador habla de parte de Dios. Hay unas diferencias que debemos notar. La autoridad del profeta era total. La autoridad de Cristo era final. La autoridad del predicador es relativa. ¿Sí me entienden? ¿Me explico? Cuando el profeta proclamaba, así dice el Señor, palabra de Jehová, entonces el pueblo debía abrir sus oídos y someterse a la palabra autoritaria de parte de Jehová por medio del profeta, nada más. Esa era la autoridad, ¿no tan la autoridad total que tenía el profeta? Era Dios hablando a través del profeta. Entonces el pueblo simplemente tenía que escuchar y obedecer. Cuando el Hijo de Dios habló, contundentemente afirmó, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Y el que no lo escucha, por implicación, ¿qué pasa con el que no escucha al Hijo de Dios? A Jesucristo. Vendrá condenación. ¿Nota la autoridad de Cristo? La palabra de Cristo tiene esa autoridad final. De tal manera que define la vida eterna de los seres humanos. Sin embargo, cuando el predicador habla, el pueblo debe juzgar. Diferente, ¿no? El pueblo no debía juzgar lo que hablaba el profeta. Tampoco puede juzgar lo que Cristo habló. Nos sometemos a lo que dijo el profeta, nos sometemos a lo que dijo Cristo. Pero cuando alguien se para en un púlpito, la Biblia claramente dice que el pueblo debe juzgar si esa persona está hablando conforme a las palabras de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, dice el apóstol Pedro. No obstante, aunque hay diferencias en esas maneras en que Dios ha hablado, siempre utilizando hombres, en los tres casos, profeta, Jesucristo y el predicador,
En los tres casos es Dios hablando a los hombres para que lo obedezcan. Siempre. No se puede menospreciar al proclamador sin menospreciar la palabra que proclama y al Dios que lo envió a proclamar. Así que, aunque hoy tenemos predicadores que deben ser juzgados a la luz de su fidelidad a la revelación de la palabra de Dios, cuando entendemos que el predicador es fiel a esa revelación, el deber del pueblo de Dios es obedecer, no lo que dice el predicador, sino lo que dice Cristo a través del predicador. En medio de este caos que tenemos de voces y de este relativismo que no nos da nada definitivo y autoritario, nosotros como pueblo de Dios tenemos la palabra de Dios final y autoritativa. Mi pregunta para ustedes es, ¿qué estamos haciendo con esa palabra? ¿Qué estamos haciendo con esa palabra que Dios nos suministra constantemente por medio de su palabra escrita y por medio de la proclamación pública en la predicación? Consideremos entonces, en primer lugar, el carácter del oficio profético de Amós. Eso nos va a ayudar a entender la autoridad de la palabra de Dios. ¿Qué tan importante debe ser para nosotros la palabra de Dios? ¿Qué tan importante debe ser para nosotros la proclamación de la palabra de Dios? Como afirmé anteriormente, el oficio profético estaba revestido de una autoridad única. Mire lo que dice Amós en el capítulo 3, versículos 7 y 8. Amós 3, 7 y 8. Y lo que yo quiero que note usted ahí es la autoridad del profeta cuando se paraba a proclamar la palabra de Dios. Dice el texto: porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla el Señor, ¿quién no profetizará? Ya hablamos algo de eso, ¿no? En la introducción a Amós. Pero recordemos esto: el profeta habla en nombre de Dios. Y de acuerdo a Éxodo capítulo 4, versículo 12, versículo 15 y 16, que no lo vamos a leer, el profeta es la boca de Dios. Dios utiliza una boca para articular palabras y hablarle a los hombres. Esa boca es el profeta. De manera que la palabra del profeta es la palabra de Dios. Cuando un profeta en Israel se paraba a proclamar la palabra de Jehová, demandaba obediencia inmediata. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Ese león que ruge, como aprendimos en la introducción, es Dios rugiendo a través del profeta, o el profeta rugiendo en lugar de Dios. Entonces, cuando el profeta profetiza, cuando el profeta habla de parte de Dios, ¿el pueblo qué tiene que hacer? Tomar con temor, con reverencia esa palabra. Así que demandaba obediencia inmediata, no era un asunto de decir, venga, déjame pensarlo a ver si es así. No, si es palabra de Dios, entonces yo solo tengo un deber: obedecer. La consecuencia de no escuchar al profeta es claramente ejemplificada en el propio libro de Amós, capítulo 7, versículo 17. ¿Qué pasaba con el que no escuchaba al profeta? Mírelo. Así de sencillo y simple como nos lo dice este texto. Amós 7, 17. Por tanto, así ha dicho Jehová. ¿Quién está hablando? Dios. Jehová. Pero Jehová directamente a través de un hombre, del profeta. Así que la palabra del profeta, pero es la palabra de Jehová. Y escuchen: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Duro, ¿no? Se lo dice Amós al sacerdote Amasías, que rehusó escuchar al profeta. Le dijo al profeta: vete, vete, vidente, tú no eres de acá, no nos profetices más. Como consecuencia del menosprecio del profeta, por lo tanto, de Jehová, ¿qué vino para Amasías?
Juicio. Juicio terrible. Y no solo para Amasías, también para su familia. Pero no nos engañemos, hermanos. Porque aunque los medios han cambiado, como les dije anteriormente, las maneras, mejor, como Dios lo ha hecho, han cambiado. Y aunque hoy Dios no nos habla directamente a través de profetas, ya no lo hace a través de profetas, sí lo hace por medio de los escritos de los profetas. Esto que estamos leyendo. Usted se ha preguntado, bueno, ¿y por qué estudiamos, por qué leemos Amós? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Por qué yo no leo algo más bien de la literatura moderna? ¿Saben por qué? Porque esto lo escribió un profeta de Dios. Y entonces, ¿cómo debemos recibirlo nosotros? Como palabra de Dios. ¿Recuerdan la parábola del rico y Lázaro? El rico que muere y va al Hades, al lugar de condenación. Lázaro muere, va al lugar de bendición, al seno de Abraham. Allá en el tormento, el rico le clama a Abraham y le dice: manda a alguien que se levante de los muertos para que le predique a mi familia y no vengan a este lugar de tormento que es terrible. O sea, el rico se está inventando un nuevo medio de revelación. ¿Qué tal si los muertos se levantaran y hablaran? ¿Usted creería? ¿Creería en qué? En un apocalipsis zombie, de pronto. Pero no creería en el Hijo de Dios. ¿Sabe cuál es la respuesta de Abraham? En Lucas 16, 29 se lo leo. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y eso nos dice Dios a nosotros hoy. No a los que se levantan en las iglesias diciendo palabra de Jehová, profeta de Jehová, eso no existe hoy. Pero sí a los profetas que tenemos acá escritos. Amós. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como iglesia hoy? ¿Qué tiene que hacer usted que nos acompaña, nos visita hoy? Oír y obedecer la palabra que Dios nos da a través de estos escritos proféticos. No sea que nos pase lo de Agripa. Cuando Pablo presenta su defensa del rey Agripa, Pablo le dice a Agripa: ¿crees, oh rey Agripa? Yo sé que crees. La respuesta de Agripa, ¿saben cuál fue? Bueno, repito, porque específicamente lo que le dice Pablo a Agripa es esto: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, porque le acaba de proclamar el evangelio a la luz de los profetas. Y Agripa le dice a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Que no nos pase eso. Que por poco seamos persuadidos y de pronto aparecen voces por allá, voces compitiendo con la autoridad de la palabra de Dios, y prefiramos escuchar a esas voces que no nos llevan a ningún lugar. Que nos llevan al lugar del nunca jamás, de ven, escúchame. Bueno, pero ¿qué tienes que decirme? No cosas interesantes. ¿Y para qué? No, para que sepas algo más. Pero eso es definitivo, eso es verdad. No. La gente no está entregando su vida a ese relativismo, a esas voces que no tienen nada definitivo que decirnos. Agripa era de esos, ¿o no? Escuchó la palabra infalible, autoritaria de los profetas y dijo: por poco me persuades. Claro, el problema de Agripa, como el de nosotros, el suyo y el mío, no era intelectual. Entendió el mensaje de los profetas. Era de corazón, era de voluntad. No quiso someterse a esa palabra de Dios a través de los profetas. Así que la palabra de Dios es la autoridad final para nosotros. Es nuestra única autoridad. ¿Qué debemos creer y cómo debemos vivir? Está plasmado en las Sagradas Escrituras y solo en las Sagradas Escrituras. Lo que para Israel fue la palabra autoritaria del profeta, para nosotros eso es las Sagradas Escrituras. Vamos pensando. Y espero que ustedes estén reflexionando. ¿Qué hago yo con esa voz autoritaria de Dios? Pero ese carácter del oficio profético de Amós, pensando en Amós y en lo que hizo Amós, lo que Dios
le dio a Israel a través de Amós, primero fue en visiones. Es decir, antes de que Amós proclamara esas palabras, él recibió unas visiones de parte de Dios. Noten otra vez nuestro texto, Amós capítulo 1, versículo 1. Las palabras de Amós que profetizó, dice Reina Valera, pero literalmente el texto hebreo dice, las palabras de Amós que vio. La palabra profetizar ahí literalmente es ver visiones. Entonces lo que señala ya es que inicialmente Amós lo que recibe es de parte de Dios unas visiones. Ve visiones acerca de Israel. Claro, las palabras no se ven. Queda raro, ¿no? Cuando uno lo lee literalmente en el idioma hebreo, las palabras de Amós que vio, no, las palabras no se ven, las palabras se escuchan y se leen. ¿Por qué Amós se expresa así? ¿Cómo así que palabras que vio? Bueno, nos deja en claro el instrumento específico que Dios utilizó para revelarle la mayor parte de su mensaje. En realidad, cuando uno mira el libro del profeta Amós, solo una pequeña parte del libro son visiones. 5 visiones corticas. Capítulo 7, versículos 1 al 9, 8, 1 al 3, 9, 1 al 10. Eso es todo. O sea que ni la tercera parte del libro son visiones. El resto del libro son discursos. O sea, proclamaciones que dio, así como yo aquí parándose oralmente al pueblo de Dios. Al expresarse de esa manera, palabras que vio, Amós quizás nos quiere informar que el grueso del contenido de su mensaje le fue transmitido por Dios a través de visiones y que luego lo acompañó con discursos públicos orales al pueblo con el fin de explicar el significado de las visiones. Claro, es que cuando usted lee las visiones si no se explican no se entienden. O si las visiones no se explican, cada uno las entiende como quiera. Ese es el caos que hay en muchas iglesias hoy en día que se quieren basar en sueños y en visiones. ¿Qué significa? ¿Qué significa ese sueño? ¿Qué significa esa visión? Lo que cada quien quiera, ¿o no? Y normalmente pues siempre significan algo positivo. Las 5 visiones de Amós todas son negativas. Interesante, ¿no? Sueños, visiones, y todo es lindo, todo es bello, futuro maravilloso, vas a conquistar el mundo, vas a tener y hacer. Bueno, Amós no ve ese tipo de visiones, pero mi punto es este. Las visiones necesitan ser explicadas para que sepamos cuál es su mensaje único y específico. Pero más importante aún es observar que el ministerio profético de Amós y de todos los profetas fue principalmente oral, luego escrito. Nosotros estamos acostumbrados a pensar de los profetas del Antiguo Testamento como escritores, porque nosotros lo leemos. O sea, ¿qué tenemos usted y yo de los profetas? Tenemos libros. Y entonces nuestra imagen de los profetas es que eran escritores. Es claro que sí, tenemos los libros, pero eso fue después. Lo primero que ellos hicieron fue dar discursos orales, proclamaciones orales, y luego las recopilan, las juntan para ponerlas en los libros que nosotros tenemos. O sea, los profetas fueron más predicadores que escritores. Porque el medio favorito de Dios para comunicarse es hombres hablando a hombres, no hombres escribiendo a hombres. ¿Usted ha pensado en eso? ¿Por qué domingo tras domingo nos sentamos a escuchar a alguien que habla? ¿Por qué no les paso el escrito y lo leen en la casa? ¿No sería mejor? Algunos dirían sí, ¿cierto? Mi respuesta es que no es el modelo de Dios. El modelo de Dios es que alguien se pare y proclame la palabra de Dios, como lo hizo el profeta, como lo hizo Jesucristo y como lo hace Dios a través de predicadores. Y creo que Dios es más sabio que nosotros, ¿no les parece, queridos hermanos? A los profetas se les llama videntes en varios pasajes de las Escrituras, porque recibían el mensaje de Dios a través de visiones. No todas las veces, en algunas ocasiones recibían el mensaje de Dios a través de visiones.
entre muchas otras formas, para que finalmente las proclamaran a voz en cuello al pueblo de Dios. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que Dios usó muchos medios de revelación, no solo visiones, no solo profetas. Cuando usted mira el Antiguo Testamento, encuentra, por ejemplo, que Dios utilizó para comunicar su voluntad a su pueblo, utilizó sueños. Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 9, son sueños que Daniel recibe. Dios también utilizó las famosas suertes. Suerte no es lo que nosotros pensamos hoy, ¿no? Para nosotros suerte es sinónimo de azar, de algo que puede o no puede pasar. No, las suertes eran una especie de piedrecillas o algún mecanismo que utilizaba el sacerdote para recibir una respuesta de Dios, un sí o un no. En el Antiguo Testamento hay muchas referencias acerca de esas suertes. Por ejemplo, la tierra de Canaán fue repartida a las 12 tribus a través de suertes. ¿Cómo fue eso? Dijeron, bueno, dividamos el territorio, vamos a ver a quién le corresponde esto. Echaron las suertes y le cayó a tal tribu. Las suertes y tal tribu. A través de las suertes, ¿hablaba quién? Dios. No era suerte en el sentido de azar, dados. No era eso. Era un medio a través del cual Dios revelaba su voluntad. También Dios habló a través de ángeles, ¿o no? ¿Recuerdan a Abraham? ¿Recuerdan a Jacob? Zacarías capítulo 1 refiere un mensaje que él recibe a través de un ángel. Y podríamos mencionar otros medios que Dios utilizó en el Antiguo Testamento para revelarse a su pueblo. Entonces, en ese marco de las diferentes maneras en que Dios se reveló, las visiones eran un modo específico, uno de muchos. Las visiones, no sabemos mucho acerca de eso, pero las visiones se referían seguramente a ciertas imágenes o escenas que se presentaban delante del profeta y que literalmente el profeta veía. Ahora, no sabemos si las veía con los ojos físicos, así como usted y yo estamos despiertos y veía algo ahí como una película, o si él lo veía mentalmente. En su mente veía esas imágenes. No tenemos nada en la escritura que nos defina eso, pero el punto es que veía imágenes. Veía escenas, las cuales tenían un significado para el momento. Ese es el punto de las visiones. Pero las visiones las recibía el profeta para él o para quién. Para el pueblo. Tenían que ver con el pueblo de Dios, no era para el profeta. No era para promoción del profeta, era para comunicar la voluntad de Dios a su pueblo. Como les mencioné anteriormente, Amós tiene 5 visiones. Capítulo 7, versículos 1 al 3. La visión de las langostas que devoran la cosecha del rey. Interesante, ¿no? ¿Bueno o malo? Esa visión tiene un mensaje positivo o negativo. Las langostas que devoran la cosecha del rey. Negativo. Capítulo 7, versículos 5 al 6. El fuego que consumió parte de la tierra. ¿Positivo o negativo? Negativo. Capítulo 7, versículos 7 al 9. La plomada del albañil. Bueno, esa no nos dice mucho el título, ¿no? La plomada del albañil. Pero el punto es esa plomada que utiliza el albañil para medir que un muro esté recto. ¿Sabe qué? Dios midió a Israel con una plomada y cómo halló ese muro. Pero torcido a tal punto que lo único que se podía hacer con ese muro, ¿qué era? Tumbarlo. No había nada más que hacer con ese muro sino derribarlo. ¿Positivo o negativo? Negativo. La cuarta visión, capítulo 8, versículos 1 al 3, el canastillo de fruta de verano. Tampoco nos dice mucho, ¿no? Un canastillo con frutas de verano. Pero ¿qué pasa? ¿Sabe qué es? Esas frutas, ¿cómo estaban? Podridas. ¿Qué se hace con una fruta podrida? ¿Se la guarda para la compota de la bebé el otro día? No vaya a hacer eso. ¡La bota! Un mensaje otra vez negativo, un mensaje otra vez de juicio. Y la última visión, capítulo 9, versículo 1, es el altar que es derribado. El altar derribado. O sea, que Israel se quedaba sin un lugar de adoración e intercesión. Derribado. ¿Notan qué es lo común a las 5 visiones? Anuncian juicio. Un juicio definitivo e irrevocable. Samaria será destruido. Y ese es el tema que gobierna todo el libro. Todo el libro de Amós está lleno de juicio.
El libro de Amós es un libro espectacular para hablar cómo es el juicio de Dios. Las diferentes características, tópicos, descripciones del juicio de Dios. Solo tiene un versículo por allá en los primeros 8 capítulos que anuncia una posibilidad de restauración y los últimos 5 versículos que anuncian la final restauración del tabernáculo caído de David. De resto, podríamos decir el 98% del libro es juicio. Juicio. Antes de avanzar, es importante entonces recordar lo siguiente. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4. Teniendo en mente lo que acabo de explicar, miren lo que dice Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cómo? ¿Cómo habló Dios en otro tiempo a los padres por los profetas? ¿Y cuáles fueron esas maneras? Ángeles, visiones, sueños, suertes, etcétera. Eso fue en otro tiempo, o sea, el Antiguo Testamento. Dice el autor de Hebreos, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Nota el contraste que hace el autor de Hebreos? Todos esos medios fueron maneras en que Dios se comunicó con su pueblo, pero eran maneras imperfectas, incompletas. Se requería una forma definitiva. ¿Y cuál fue esa forma definitiva en la cual Dios se reveló? Su Hijo. Escuche esto. A quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, Jesucristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Es decir, debemos colocar la revelación de Dios en Jesucristo en el mismo nivel de esas otras maneras en que Dios se reveló antiguamente. ¿Qué está diciendo Hebreos? No. Es más excelente. ¿Y sabe por qué es más excelente? Porque Jesucristo es la imagen misma de Dios. O sea que cuando Dios se revela en Jesucristo, lo hace de la mejor manera que podía. No hay una manera más perfecta en la que Dios se podía revelar. Viendo a Jesucristo, vemos a Dios, porque Jesucristo es la imagen misma de Dios. Eso significa, mis queridos hermanos, que todos esos otros medios de revelación caducaron, finalizaron, ya no son necesarios. Cuando el Hijo de Dios se hizo hombre para darnos la revelación más clara, definitiva y autoritaria de Dios, todos esos otros medios de revelación cesaron. Ya Dios no habla a través de profetas. Ya Dios no habla a través de visiones, de sueños, de ángeles. Dios hoy en día solo habla a través de ¿quién? De su Hijo. Y eso es bueno y es malo. Es bueno porque es la revelación más clara y nítida de Dios. Querer devolvernos a esos medios antiguos de revelación es como que usted tuviera un televisor en 4K y se devolviera al televisor de barriga ancha y de tubos. ¿Cómo se ve la imagen? Sí, ese televisor viejo de barriga ancha y de tubos, claro que transmitía mensajes, pero ¿cómo? Imágenes, usted la veía, ¿cómo las veía? Mientras usted no conociera el Full HD y el 4K, pues, usted le parecía maravilloso. Pero cuando usted conoce una mejor resolución, usted dice, no, acá se ven todos los detalles, acá está clarito. Muchos hoy en día quieren devolverse a eso. A algo que revelaba la voluntad de Dios, pero no lo revelaba de manera perfecta. Así que la demanda de Dios para nosotros hoy, ¿cuál es? Escuchemos al Hijo. Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. Por tanto, o sea, ya que Dios no nos habla más por esos medios, sino que ahora nos habla por el Hijo, por tanto, como conclusión, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Escucharon eso, hermanos?
Es decir, ahora que Dios ha hablado por medio de Jesucristo, ¿cómo debemos atender el mensaje de Dios? Con más diligencia, con mayor seriedad. ¿Vieron lo que pasaba por menospreciar al profeta? ¿Por no escuchar al profeta? Ahora acá tenemos es a Cristo. Porque si la palabra dicha, continúa Hebreos, por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? A mayor revelación, mayor responsabilidad y mayor juicio. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu, según su voluntad. ¿Usted está menospreciando la palabra de Cristo? A veces pensamos que no hay consecuencias, ¿no? Como Dios habitualmente no visita con juicios, sino que es largo en paciencia, entonces estiramos y estiramos. El juicio a quienes desprecien la revelación definitiva de Dios en su Hijo, tratando de volver a esos medios pasados que eran imperfectos y temporales, o también a aquellos que menosprecien la revelación definitiva de Dios en su Hijo, simplemente no escuchando la proclamación del Evangelio, o menospreciando la palabra que testifica de Cristo, es un juicio terrible. ¿Qué tan terrible? Escucha estas palabras de Hebreos 10:28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Versículo 29. Sí, en Moisés y todo eso que estaba en el antiguo pacto era temporal. ¿No era la máxima revelación de Dios? Entonces, pregunta el autor de Hebreos en el versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo piensan que merece? Si Amasías, que menospreció la palabra de Dios a través del profeta Amós, recibió un juicio de que él moriría, de que sus hijos serían llevados al cautiverio y su esposa llegaría a ser ramera en la ciudad, ¿cuánto mayor castigo merece el que menosprecia al Hijo de Dios? A la palabra que proclama al Hijo de Dios. Entonces, hermanos, el predicador debe ser escuchado únicamente cuando proclama fielmente la persona y la obra del Hijo de Dios. Pero si proclama fielmente la persona y la obra del Hijo de Dios, entonces ¿cuál es el deber del pueblo que escucha? No al predicador, sino a Dios. Pero finalicemos reflexionando un poco, para no dejarlo en el aire, como sintiendo que esto me pasa de lado y va directo al que está detrás mío. ¿Cómo tú menosprecias la palabra de Dios? ¿Has estado menospreciando la palabra de Dios? Si tú no eres creyente y estás escuchando ahora esta proclamación de la palabra de Dios, pues entonces el menosprecio es simplemente decir eso no es para mí. El menosprecio es decir, no, yo no quiero saber nada con ese Cristo que me estás presentando. O déjame, voy a pensarlo más adelante, ahora tengo cosas más importantes. Bueno, solo puedo decirte esto. Estás cosechando castigo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que menosprecia al Hijo de Dios? Pero
como creyentes, siendo hijos de Dios, menospreciamos la palabra de Dios mucho, hermanos, de diferentes maneras. La menospreciamos cuando no le dedicamos un tiempo diario a la meditación de la Escritura, cuando la Biblia es algo ahí anexo a mi vida, algo que hacemos a las carreras, tal vez por cauterizar mi conciencia, por mantener tranquila mi conciencia. Voy a leer 10 versículos hoy para que me vaya bien. O por si el pastor me pregunta, ¿has estado leyendo la Biblia? Menospreciamos la palabra de Dios cuando, teniendo la oportunidad de escuchar la predicación, de venir al culto público, decimos, no, mejor voy a ir a hacer otra cosa, tengo algo más importante que hacer. Dime, ¿qué más importante que escuchar la palabra de Dios? ¿Qué asunto más importante tú tienes para no estar aquí congregado escuchando la palabra de Dios? ¿Sabe qué es eso? Menosprecio. No a mí. No a mí, sino al Hijo de Dios. Menosprecio cuando sobrevaloramos o subvaloramos al que predica. O sea, cuando nos centramos en la persona y no en el mensaje. Cuando escuchamos el mensaje porque es el predicador tal o cual famoso. Y entonces, nuestra fidelidad está con el predicador, no con Dios. Si no es ese predicador, no escucho. Si no viene el pastor y predica a otro hermano, no escucho. Menosprecio entonces. No, es que mi pastor no predica muy bien. O no, ese otro hermano que se para ya a veces de vez en cuando a predicar no predica muy bien. No estás menospreciando al predicador. Estás menospreciando ¿qué? La palabra de Dios. Este libro que estamos considerando comienza diciendo las palabras de Amós. ¿Qué vio? Pero finalmente no son las palabras de Amós. Son las palabras de Dios por medio de Amós para el pueblo de Dios. Y mi invitación es simple y sencilla, hermanos. Evaluémonos si estamos menospreciando la palabra de Dios. Y consideremos el juicio que por eso viene. Por lo tanto, corrijamos nuestros caminos.